Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con nuevas historias. Esta vez regresa el tema de las brujas. Hoy tenemos 6 historias que los van a hacer cuestionarse muchas cosas sobre estos seres. Recuerden que si quieren compartir su historia, pueden enviarla al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información. Como siempre, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con las historias. He trabajado como taxista desde hace 23 años, cuando nació mi primer hijo. Diariamente salgo a las 6 de la mañana de mi casa y regreso a las 10 de la noche. Es bastante reconfortante pues tengo muchos amigos y la verdad no es tan difícil. Ahora no soy muy religioso y las historias sobrenaturales siempre se me hicieron bastante tontas. Supongo que varios de ustedes me entenderán en ese aspecto. Y es que nunca me había tocado vivir una. Por eso, cuando en una reunión familiar salió el tema de las brujas, me lo tomé bastante a juego. En la plática todos estaban de acuerdo en que últimamente los casos de avistamientos habían aumentado considerablemente, y todos temían por sus bebés y niños pequeños. Si no sabes lo que es una bruja, es una mujer que practica magia negra y la usa para obtener beneficios propios. Se supone que chupan a los niños que no están bautizados, y por eso todas las familias acá ponen alguna protección contra ellas y les temen tanto. La cosa, para llegar a mi casa, que está en el pueblo donde nació mi esposa, tengo que conducir aproximadamente 8 kilómetros desde la ciudad donde trabajo. Durante uno de esos trayectos, casi entrando al pueblo, recordé la plática de hace unos días sobre las brujas, y comencé a burlarme de mis primos y hermanos por creer en eso. Estupideces, dije para mí mismo. Ojalá nunca hubiera pensado eso. En la próxima curva, casi vuelco al taxi por esquivar a un animal en medio de la carretera. Gritando maldiciones miré por el retrovisor para ver si no le había dado. Un maldito guajolote o pavo estaba volteado en mi dirección, como si me estuviera viendo. Y lo juro por mi vida, comenzó a correr hacia mí. Saltó sobre la cajuela y tenía pies humanos. Salió volando y cuando pasó por encima de mí, sentí cómo todos los vellos y cabello de mi cuerpo se levantaban, como cuando frotas un globo en tu cabello. Hice un esfuerzo enorme por no perder el control del auto mientras llegaba a mi casa, y les conté a todos lo que pasó. Ese día no dormí nada. Al siguiente día no fui a trabajar por el miedo que sentía de encontrarme con esa cosa otra vez, y las próximas veces regresaba cuando aún había luz. Hasta ahora, cada que sale el tema de historias de terror, cuento esta experiencia que, de verdad, no le deseo a nadie. Hace años vivía en una calle cerrada. Constantemente nos dejaban objetos extraños en la entrada de la casa, tipo como tierra que parecía de panteón, veladoras consumidas, incluso pedazos de animales muertos. En general, no nos iba mal, pero algo extraño sucedió en nuestra casa. A partir de que esos objetos extraños aparecían, pareciera que nos estaban haciendo brujería, ya que algún ser invisible nos movía objetos en la casa, abría y cerraba puertas y ventanas. Era molesto vivir ahí, pero una vez, una vecina nos dijo que muy temprano vio a doña Catalina dejando objetos extraños en la entrada de nuestra casa. Fue en ese momento que supimos el origen desconocido de esas cosas que aparecían. Nuestra vecina nos dijo que doña Catalina tenía mala fama de ser una bruja. Mi mamá investigó cómo hacer para que doña Catalina nos dejara de molestar con su brujería. La realidad es que no sabemos por qué nos estaba haciendo brujería, a lo mejor por envidia. Pero un día mi mamá invitó a doña Catalina a cenar y a platicar a nuestra casa. Esa noche, mientras platicaban,
Mi mamá nos encargó abrir unas tijeras de metal a escondidas debajo de la silla donde estaba sentada la bruja. Se hizo de madrugada y doña Catalina no se iba. Mi mamá le lanzaba indirectas para que se fuera, hasta que llegó el momento en que doña Catalina le dijo a mi mamá: ya sabes por qué no me voy. Libérame y te prometo que dejaré de molestarlos. Las tijeras que habíamos puesto eran una especie de trampa para brujas. Si una bruja se sienta en donde hay unas tijeras abiertas, quedará atrapada. Así que mi mamá cerró el trato con la bruja. Quitó las tijeras y la dejó ir con la condición de que no volviera a molestarnos. Lo crean o no, es una historia real. La realidad muchas veces supera a la ficción. Hola, buenas tardes. Tengo 34 años. Hace aproximadamente 7 años pasó algo que pudiese decirse paranormal. Lo que ocurrió sucedió al lado de mi casa. Es algo extraño. Allí fue encontrada una señora muerta. Se dice que ya tenía varios días y su cuerpo ya estaba en descomposición. Bueno, lo raro es que antes de hacerse el hallazgo, mi cuarto está ubicado al lado de la vecina, y por las noches se escuchaba que golpeaban la pared. Eso ocurría más o menos como cada media hora o una hora. Así duraron los golpes en la pared por aproximadamente una semana. Cuando descubrieron el cuerpo, se comenzaron a correr los rumores de que había sido asesinada. La verdad nunca se supo más, ya que la señora vivía sola en esa casa y decían que hacía trabajos de brujería. En la investigación, la policía encontró una caja de zapatos con algunos muñecos y algunas otras cosas enterradas, como fotos y objetos de múltiples personas. A lo que voy es que, después de que la encontraron, se dejaron de escuchar los golpes en la pared, golpes que sonaban como si estuvieran martillando. Esto que les cuento es un hecho real que, desafortunadamente, me tocó vivir. Hola, mi nombre es Ana y soy de España. Prefiero no dar más detalles por si alguien de donde yo vivo llega a ver este video. Primero que nada, quería decirte que hace poco acabo de descubrir tu canal y me encantan tus videos. Y segundo, te quería contar mi historia por si la quieres incluir en tu canal. Mi historia comienza a principios del verano del 2021. En esa época yo estaba en una relación con una persona a quien llevaba conociendo desde finales del año anterior. Mis sentimientos por esta persona eran muy fuertes, pero esta persona siempre estaba hablándome de su expareja y otras mujeres. Sentía atracción por el tipo de mujeres latinas. Aclaro que yo soy española. Llegó un punto en el que, como dije anteriormente, el amor que yo sentía por esta persona era tan fuerte que me cansé de dar un 100% de mí a nivel físico y emocional, y decidí pedirle ayuda a Satanás. Empecé a ver videos de oraciones hacia él, a quemar todos los objetos y cuadros religiosos que tenía en casa, rezarle todos los días, llegando hasta el punto de llevar a diario una pulsera con la estrella del diablo como prueba de mi entrega a él y mi renuncia a toda creencia a Dios. Todo iba bien, y por ese entonces mi relación fue bien por un tiempo, hasta que esta persona y yo empezamos a tener discusiones durante unos 2 o 3 días seguidos. Era como si el mismísimo Satanás me estuviera poniendo a prueba para ver si yo le seguiría rezando o solo le había rezado para conseguir mi propósito. Bien, aquí es donde la historia toma un rumbo inesperado. Un día después de discutir con mi en ese entonces pareja, yo estaba tan enfadada que al irme de vuelta a mi casa, tiré la pulsera de la estrella del diablo y dejé de rezarle. Unos cuantos días después fue mi cumpleaños. Yo ya sabía que mi pareja y yo no haríamos nada, ya que nos habíamos dado un tiempo y las cosas se habían enfriado entre nosotros.
desde que yo había dejado de llevar su pulsera y rezarle a Satanás. Aún así, pasamos el día juntos. Todo parecía haber vuelto a ser como antes, como si nunca nos hubiéramos enfriado el uno con el otro. Hasta hicimos el amor. Todo parecía ir bien, o eso parecía. Después del día de mi cumpleaños, todo cambió bruscamente. Esta persona, más que volverse a enfriar conmigo, se volvió una persona completamente diferente a lo que yo había conocido. Así que decidí que lo mejor sería cortar todo contacto. Pasó el tiempo en el que mi salud mental empezó a deteriorarse. Recibí una noticia inesperada que empezó a deteriorarse cada día más. Pero esto solo fue el principio. Todas las noches donde escuchaba la voz de Satanás en mi habitación, acercarse a mí para que volviera a él, mientras sentía un calor intenso recorriéndome todo el cuerpo y despertaba mojada en sudor, aún sin que la calefacción no estuviera puesta. Si iba por la noche por la calle, sentía ese mismo calor como si tuviera a alguien detrás siguiéndome, pero al girar no había nadie. Empecé a escuchar voces parecidas a las de mi sueño, hasta el punto de que empecé a autolesionarme. Me hacía cortes profundos, los cuales me llenaban el brazo de sangre. Lo extraño de todo esto es que mucha gente dice que se autolesiona para sentir algo, pero aunque ya no sentía nada, seguía haciéndolo. Todo esto hasta que un día no podía parar. Estaba en el cuarto de baño y por alguna razón no pude parar. Había un charco de sangre en el suelo, pero yo no podía parar. Hasta que entró mi madre y afortunadamente me llevó a urgencias a tiempo antes de que perdiera la vida. Después de todo esto, le pedí perdón a Dios con la esperanza de que todo tuviera un final feliz. Y así lo fue. Esto se podría considerar un final feliz. Pero en realidad, a día de hoy, todavía tengo esas pesadillas con Satanás casi todas las noches, y aunque ya no me autolesiono, todavía escucho esas voces y me siento perseguida cuando voy sola por la calle por la noche. Si les pudiera dar un consejo a los que están escuchando esto, es que tengan cuidado con entregarse al diablo. Por experiencia propia, puedo decir que una vez que se entreguen a él, su vida no volverá a ser la misma, independientemente del número de veces que intenten cambiar su vida. Un saludo. Bueno, esto le pasó a mi maestra de la primaria. Ella una vez nos contó en su clase, ya que ella tenía tiempo libre o clase libre, nos preguntó que si nosotros sabíamos de las brujas, a lo cual respondieron algunos que no y otros dijeron que sí. La maestra nos dijo que a ella le tocó vivir un momento muy escalofriante en la casa de un pueblo donde se fue a quedar de vacaciones con su hermana. La hermana tenía un bebé como de 3 o 4 meses de edad. Ella siempre le decía que no dejara al bebé solo, ya que en ese pueblo habitaban muchas brujas. Un día en la noche, después de un día de clases, regresando a su casa, notó una bola de fuego en el camino, ya que el camino de la escuela a la casa es largo, un tipo bosque. Entonces, cuando venía de regreso a la casa, vio a lo lejos una bola de fuego pasar por la carretera. Ella pensó que era un leñador o cazador, ya que muchos cazaban en la noche. Después ella siguió con su camino. En la noche, después de unas horas, se fueron a dormir, ya que al día siguiente nos tenían que aplicar un examen a primera hora, por lo cual tenía que madrugar. Dice ella que en la madrugada, como a las 3 o 2 de la mañana, se despertó ya que su hermana había dicho que se escuchaban pasos en la casa y que no la dejaban dormir. La maestra pensó que era un gato o búhos, ya que habitaban muchos por ahí. Se volvieron a dormir como unos 20 minutos. Después de un largo rato, volvieron a escuchar el sonido, pero ahora con unas pisadas pesadas y secas, a lo cual el bebé empezó a llorar. La mamá se levantó y se salió de la casa para ver qué es lo que estaba arriba, ya que el techo es de lámina. Mi maestra no estaba despierta. Lo que la despertó fue el llanto del bebé. Entonces,
Desde la cama vio como su hermana estaba diciendo muchas groserías. Ella se paró pensando que se estaba peleando, a lo cual respondió la hermana que había una bruja que quería llevarse a su bebé. Después de eso, mi maestra nos dijo que cuando viéramos una bruja, que dijeran muchas malas palabras y que rezáramos el Padre Nuestro, una vez bien y otra vez al revés. Desde ese entonces, la bruja no se volvió a parar. Hace unos meses por donde vivo, empezaron a haber avistamientos de cosas raras cerca de un edificio abandonado. Entonces, yo y otros 3 amigos más fuimos a hacer una exploración urbana. Al entrar al edificio, lo más notable era un extraño olor a comida podrida, lo cual se nos hizo raro, ya que ese lugar era famoso entre los vagabundos porque siempre había uno o dos. Al avanzar más, empezamos a notar pinturas y grafitis. Eran raros, eran como símbolos, pentagramas y esas cosas. Lo más raro que encontramos fue una habitación repleta de artefactos hechos de paja, cabello, madera, e incluso uno tenía manchas de sangre. Un amigo se envalentonó, agarró uno y se lo llevó. Al avanzar más, logré ver algo parecido a un cuerpo. Entonces, silenciosamente le avisé a mis amigos. Salimos, pero eso nos escuchó y persiguió. Llegamos corriendo a nuestras casas y no volvimos a ese lugar. A los días de este suceso, a los 4 nos pasaron varias cosas que solo puedo describir como paranormales, tales como ver manos en los marcos de mi puerta y debajo de mi cama, hasta ver personas afuera de mi casa viendo fijamente a mi habitación. Recientemente un padre vino a bendecir mi casa y mi amigo se aventuró solo a regresar el artefacto que robó y desde entonces ya no ha pasado nada. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Sin duda, las historias de brujas siempre tienen algo nuevo e impresionante que saber sobre estos seres. Cuéntenme ustedes, ¿han tenido alguna experiencia como estas? Los espero en los comentarios. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.